Estamos en una situación bastante particular y especial de la Argentina en términos de justicia. Por lo menos estamos hablando mucho de justicia. Después podemos ver si la justicia está siendo justa o no, pero está sobre la mesa. Nosotros aquí en el programa, creo que desde el inicio de este ciclo que hemos decidido hablar de justicia. Y hoy tenemos un invitado para algunos temas bien especiales sobre eso. Bienvenido, el ex juez Jorge Burso. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, ¿por dónde empezar, no? Podríamos empezar, creo que por lo central de los últimos tiempos, que tiene que ver con lo que ocurrió con el expresidente Carlos Saúl Menem. Usted fue el juez encargado de aquella condena hace ya mucho tiempo, ¿no? Allá lejos y hace mucho tiempo. En el 99 fue decretada la prisión preventiva del doctor Menem en el juzgado mío. Después, la Cámara Federal decidió retirarme la competencia. Se determinó que el fuero penal económico era el competente en un delito complejo para determinar que era el contrabando de desvío. Y el contrabando de desvío terminó como terminó, no siendo contrabando de desvío. El hecho concreto y puntual, yo siempre lo expliqué de la manera más simple que se puede entender. Todos sabemos contar hasta 36. Faltan 36 cañones en la Argentina. Otto Melara, donados por el gobierno italiano a la Argentina en el año 58. Son cañones viejos de 50 milímetros que terminaron en Croacia. Era una donación con cargo del gobierno italiano. No se podían usar para otra cosa que no fuera para la defensa nacional. Nada. Estaban en el patrimonio. El artículo 268 del Código Penal dice: aquel que diere a los objetos dados en su custodia un destino diferente del que debiese haberse dado. Claro. A prueba de un chico de 16 años. Cualquiera sabe contar hasta 36. Revisamos toda la Argentina y los cañones no estaban. Estaban en Croacia. Salieron filmaciones, hubo personal militar involucrado que explicó que ellos fueron convocados para explicarle a los croatas cómo se manejaban los cañones. Entonces el delito concreto y puntual, el nuclear de la causa, era la malversación de caudales, el que le dio destino diferente al que tenía que tener. Una de las cosas que nos complican como sociedad es cuando vemos que pasaron 19 años para la confirmación de la sentencia. A usted como juez de esa causa. No es una complicación, es una vergüenza. Contamos hasta en 36, ¿cuánto tardamos? 36 segundos. Sí, ¿Cuánto tiempo más para analizar las pruebas necesita? Las pruebas son concretas. Hacemos los inventarios del ejército, no están. Hacemos los inventarios de fabricaciones militares, no están. Buscamos las donaciones, no están. ¿Dónde están? Si no están, el hecho tiende a determinar que alguien hizo algo con los cañones. Claro. ¿Quién fue? ¿Dónde están? Los que firmaron los decretos dicen, esto se hizo tal cosa, esto se hizo tal cosa, y si los decretos dicen una cosa y los cañones están en otro lado, se malversó y se acabó la prueba. Quiero consultarle sobre algunas declaraciones que usted hizo al respecto de esto. El tiempo que pasó, el hecho de la extinción de esta... Realmente fue sobreseído, igual ahora hay una apelación y demás, pero hay que ver qué pasa con esa apelación. Pasó muchísimo tiempo, sigue siendo senador, no le van a retirar los fueros hasta donde parece todo indicar. Y el cuerpo del Senado dice que no. Que no. Digo, usted en algún momento habló de que había una decisión previa tomada para que esto se dejara... digamos así, como poner sobre telarañas o algo parecido y que atravesara el Evidentemente, tiempo. Esto es un hecho político, fue un hecho político. Judiciable o no, lo decidió el Poder Ejecutivo en su momento. Si usted me hubiese dicho que la respuesta del Poder Ejecutivo en el momento cero era esto es un hecho político no judiciable, con más o con menos la justicia hubiese dado una intervención distinta. Ahora, cuando usted decidió desde el Poder Ejecutivo que este tema es judiciable, se atiene a las mismas cuestiones que se atiene cualquier persona. Pero ¿cómo podría haber decidido que prueba. No era judiciable el Poder Ejecutivo en aquel momento? Por un decreto que dice, señores, yo decidí mandar los cañones a Croacia. Ajá, y hacerse cargo de eso. Y pagar el costo político que hay que pagar. Y esto es una cuestión de geopolítica y no tiene nada que ver con la justicia. Si yo decido alinearme con el eje comunista,
participo en las decisiones del eje comunista y le digo a mis jueces, señores, esto no se juzga, es la decisión política de este gobierno. El gobierno no decidió eso, el gobierno dijo, judicialicémoslo. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasa con la guerra serbio-croata. Los cañones estaban en Croacia. Y no tengo que contarlo yo, estaban las fotos. Claro. Lo traigo un poco para la actualidad porque, bueno... Y estamos hablando de 20 y pico años atrás, ¿no? Sí. Pero usted es un caso que nos sirve de ejemplo para la pregunta que viene al respecto, ¿no? Se ha dicho mucho sobre la renovación del Poder Judicial y uno de los argumentos que se esgrimen como para no avanzar demasiado es que, claro, quedaría un Comodoro Pi nombrado por el actual gobierno. Usted fue un juez nombrado por un presidente al cual terminó metiendo preso. ¿Es garantía o no es garantía de credibilidad e independencia del Poder Judicial quien nombra a los jueces? Desde 1853, la Constitución Nacional, que se copia de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y se copia de la Constitución francesa, dice que los jueces los nombra la propuesta del Poder Ejecutivo y los acuerda el Senado de la Nación. Toda la vida fue así. Y tienen muchas ganas de pensar sobre la independencia de los jueces. Bueno, digamos que en el momento cero hay una relación que hace que la propuesta del Poder Ejecutivo haga que el presidente que lo propone conozca al juez. De todas maneras, esto trasciende al trámite de los juicios, porque el trámite de los juicios, hay una cuestión que es insoslayable, que son las pruebas colectadas en el sumario. Y esto, usted puede ser el hermano del presidente de la Nación, pero si firmó la transferencia de los cañones, el hermano o el primo firmó la transferencia y está ahí escrito. Y la prueba es insoslayable. Eso es cuando hay independencia de la justicia. No, Digo, se ha hablado eso mucho siempre, de... no. ¿Siempre? ¿No hay presiones? ¿No hay algunos jueces que pueden resultar dependientes de quienes lo llamen por teléfono, por ejemplo? Digo, se lo pregunto porque es medio un secreto a voces que hay llamados telefónicos y que eso ocurre en la justicia. ¿Es así? Sí, y a la noche ¿con quién dormís? Cuando te dicen, la prueba está en el expediente, y la prueba que está en el expediente, la voy a leer yo, la van a leer mis hijos, la van a leer 10 generaciones. Esto es el papel que uno quiere hacer en la cancha. Ajá. Pero entonces depende de cada uno de los jueces. Estoy pensando en Ollarvide, por ejemplo, ¿no? Claro, pero porque por Yo el no otro sé, lado... yo no me llamo Ollarvide, yo me llamo Urso. Por el otro lado tenemos los 19 años. Todos los hijos, todos los días vienen a comer a casa y no me preguntan, Por eso, papá, ¿qué hiciste? Por el otro lado tenemos los 19 años que terminó demorando la causa y eso también fue culpa de otros jueces que han decidido buscar otra forma y ver si esto era así, si esto era así. Pregúntenselo a otros jueces. Yo te digo una cosa, la causa empezó en marzo del 95. En marzo del 98 el ministro Camilión fue procesado, que era el ministro de Defensa en ese momento, y a partir de ahí, cuando pudimos obtener todos los hechos que se incorporaron al sumario, se fueron incorporando. La causa tardó, no te digo que fue rápido, porque la prueba era compleja. Y además la responsabilidad de juzgar a las primeras líneas de un gobierno, ¿no? Porque no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de una gestión gubernamental que hasta ese momento nadie había querido hacerlo. Entonces, te encontrás con hechos complejos y además hay un mito que es, el juez es todopoderoso, dice, a ver, tráiganme las cosas y en un minuto te las traen. 2 años exhortamos a los Estados Unidos de Norteamérica para que nos manden las pruebas de los depósitos de los bancos. Sí, me imagino lo que podía demorar un oficio al Ministerio de Defensa también, ¿no? No te contestan. Claro. A ver si te queda claro. No es que vos decís, vamos, y te dicen, sí, señor. Claro. No te contestan. Estados Unidos, los exhortos tardaron 2 y 3 años en contestarte. Entonces la prueba vos decís, y parece lento. Trabajábamos hasta las 2, 3 de la mañana todos los días, y no era yo, era el juzgado entero.
Claro. A propósito de llamados telefónicos y demás, hubo otro episodio un poco más en el tiempo que fue el que terminó con su salida y tuvo que ver con la causa de Lía, la toma de la comisaría. Eso fue una decisión mía. Eso fue una decisión suya irse, pero Sí. digo, ¿existió ese llamado telefónico a un ministro Sí. para decirle que se había metido con la persona equivocada cuando Sí. lo metió preso de Lía? Y era compañero mío de facultad y compañero mío de tribunales. ¿Y quiere decir quién es? No, pero él lo sabe quién es. Él sabe quién Él es. sabe quién es. Pero ya está, Él estaba en toma el- 2 son 4. Te digo Sí. más, yo estaba en el Juzgado Federal 1 y él estaba en el Juzgado Federal 5. Clarísimo. Y los dos competíamos para el mismo cargo de oficial primero. Clarísimo. Y así fue, lo llamó por teléfono para decirle que se había metido con la Jorge, persona equivocada. te metiste con el piquetero equivocado. Es el piquetero del presidente de la Nación. De Lía respecto de Kirchner, ¿no? Sácame la filmación. Prendió fuego una comisaría y está filmado. No es... El derecho tiene que ser un instrumento entendido por toda la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el tipo que no fue al colegio hasta el tipo que tiene un posgrado tiene que entender qué es lo que se está juzgando. Cuando vos ves a una persona prendiéndole fuego a un bien público, decir, este tipo está haciendo mal. Y después agarrás el catálogo de delitos y decís, ¿cuál es el delito que corresponde? Intimidación pública, daño, estrago. Está todo clasificado. Cuando encontrás una figura que encaja perfectamente en esto, decís, señores, Es esto. esta es la foto del delito. Y la Ahora, foto del yo, delito... yo recuerdo lo insólito de todo eso era que teníamos una persona que estaba atentando contra un organismo que depende del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo encubriéndolo. ¿Eso fue lo que determinó hasta acá llegué, basta, me cansé? No, determinó que yo ordené la detención y me dijeron, no te lo damos nada. Y dije, bueno, si no vas a cumplir las órdenes mías, ¿para qué me quedo? Claro. ¿Qué sentido tiene? Perdón. Y después otras cosas concomitantes que no las voy a contar acá, que son asaz desagradables con mi familia y estas cosas que... ¿Pero amenazas o cosas por el estilo? No, cosas concomitantes. Ajá. eh, Ajá. Llámalo como quieras. El tema es que decís, si yo firmo algo y es lo mismo que escribir en el agua, no tiene ningún sentido que permanezca. Es la pelea del boxeador de peso pesado. Te pegaron 10 veces en los brazos, 100 veces en los brazos, y llega un momento así, ya está. No se levanta más. Claro. No tengo más ganas. ¿Y cómo ve la justicia hoy? Porque quedaron muchos de esa época y hay otros que son más nuevitos. ¿Y cómo veo la justicia hoy? La veo recuperándose, y en esto me comprende el general de la ley. Lo quiero mucho, Claudio Bonadío, me parece un ser humano excepcional y un juez de primerísima. Creo que es uno de los tipos más detallistas, puntillosos, cultos y preparados para llevar a cabo la terrible misión que está llevando adelante. Carlos Stornelli es amigo personal de toda la vida. Con Carlos ya no es una cuestión de coleguismo, sino somos amigos de muchos años. Y tenemos confesiones íntimas. Creo que son los protagonistas de un cambio cultural en la justicia importantísimo. Ojalá que los tiempos los acompañen a ellos. Ellos están haciendo todo lo que tienen que hacer. Doctor Urso, muchísimas gracias por haber venido. Un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias por invitarme.